Vamos a empezar con el último tema, que es el tema de estadísticas cuánticas. Cuando hemos tratado partículas indistinguibles, hemos siempre dicho que estábamos trabajando con un sistema en unas condiciones de temperatura y presión o densidades normales. Eso básicamente ha venido a querer decir que estábamos trabajando en una temperatura que era más o menos la temperatura ambiente, en una presión en la que era más o menos la presión atmosférica, y esto lo que nos llevaba era a decir que en este diagrama de niveles que teníamos podíamos hacer la aproximación de que la degeneración de estos niveles, de estos paquetes que habíamos hecho de niveles, de estados, la degeneración de estos niveles era mucho mayor que el número de partículas que teníamos en cada uno de estos niveles. Y eso quería decir que en cada uno de estos estados cuánticos que daban lugar luego a estos paquetes, teníamos o 0 partículas o una partícula como mucho, porque que hubiera 2 partículas en el mismo estado cuántico era muy poco probable. Haciendo esta suposición, lo que obtuvimos fue la misma distribución que obtuvimos para partículas distinguibles, que es la distribución de Maxwell-Boltzmann, que viene dada por esta expresión, en el caso de que estemos con una cosa discreta, a la menos E sub i partido por kt. Este es el número de partículas que tenemos en el nivel con energía E sub i con degeneración G sub i. Esta es la función de partición de una sola partícula. Es decir, que las partículas en los niveles se reparten exactamente igual, sean partículas distinguibles o partículas indistinguibles. Que luego la entropía, por ejemplo, sea diferente, eso es otra cosa. Pero lo que es número de partículas por niveles o por estados cuánticos, el reparto es exactamente igual, sean partículas distinguibles o indistinguibles, o al menos en el caso en el que podamos utilizar esta simplificación. Y en lo que nos basamos para hacer esta aproximación fue en que el número de partículas era mucho menor que el número de estados disponibles por debajo de una energía típica de las partículas. Lo que hicimos fue calcular la energía media de una partícula, repasarlo, por favor, si no os acordáis. Calculamos la energía media de una partícula con el teorema de equipartición y vimos, calculando en ese proceso en el que hicimos el cálculo de la densidad de estados, con la esfera, el primer instante de la esfera y esas cosas, lo que vimos es que el número de estados cuánticos por debajo de esa energía era muy muy grande, y de ahí dijimos que solamente habría una o ninguna partícula en los estados. ¿Qué es lo que ocurre si enfriamos o comprimimos mucho nuestro sistema? Bueno, si enfriamos o si la temperatura es muy baja, ¿vale? Si enfriamos o comprimimos el sistema, de manera que tenemos una densidad muy alta de partículas, o comprimimos, lo que ocurre es que esto va a fallar. ¿Por qué? Porque cuando enfriamos el sistema, lo que nos dice el teorema de equipartición, por ejemplo, para el caso de la energía media de una partícula, es 3 medios de kT en un sistema tridimensional. Si enfriamos esto, la energía media baja con la temperatura, de manera que la energía media corresponderá a un nivel que inicialmente estaba muy arriba en el diagrama de niveles de energía, pero que ahora estará muy abajo, de manera que hay muchos menos estados disponibles por debajo de esa temperatura, y las partículas empezarán a pelotonarse. Al empezar a empezarán a pelotonarse en niveles de más baja energía, hasta un momento en el que esa suposición de que en cada estado cuántico puede haber una o ninguna partícula dejará de ser verdadera, y tendremos casos en los que habrá que tener en cuenta que en cada estado cuántico necesitemos que haya más de una partícula. Podéis, por ejemplo, hacer el cálculo de la temperatura con las suposiciones que hicimos en ese momento del número de partículas, que creo recordar que eran 10 a la 22 partículas, la que teníamos en nuestro litro de gas de helio 4. Podéis calcular cuál es la temperatura a la cual el número de estados cuánticos por debajo de la energía media, que viene dada por esta, es igual al número de partículas. Y veréis que hay unas temperaturas en las cuales no vamos a poder hacer las suposiciones que estuvimos haciendo. Otra cosa que puede ocurrir es que si hacemos una compresión del sistema, lo que estamos básicamente es nuestro brick de leche lo estamos aplastando, el volumen baja porque los lados de nuestro cubo bajan, y esto hace que la diferencia entre niveles de energía, aquello que llamamos epsilon sub 0, esto era proporcional a 1 partido por L al cuadrado, y esto va a aumentar, de manera que los estados cuánticos van a estar cada vez más separados.
si los estados cuánticos están cada vez más separados, eso significa que si nosotros mantenemos la temperatura constante, la energía media va a ser constante y cada vez ese nivel al cual corresponde la energía media va a estar más abajo y va a ocurrir exactamente lo mismo, que todas las partículas van a intentar estar en estados cuánticos alrededor de este y si ese nivel baja. Y si ese nivel baja demasiado porque la separación entre estados es cada vez mayor, pues entonces esto ya no va a ser cierto y todo lo que hemos desarrollado para partículas indistinguibles va a fallar. Una pregunta que surge en física cuántica es si puede haber más de una partícula en un estado cuántico, ¿vale? Esta pregunta no es una pregunta trivial. ¿Puede haber más de una partícula en el mismo estado? ¿Vale? Esto no es una pregunta nada trivial. Estado cuántico. Y la vamos a intentar responder de manera al menos cualitativa, ¿vale? Y la respuesta es depende. Hasta ahora hemos estudiado en física cuántica sistemas de una sola partícula. Si tenemos más de una partícula, por ejemplo, lo siguiente más sencillo es tener dos partículas. ¿Cómo es la ecuación de Rödinger? Bueno, la ecuación de Rödinger es parecida, lo que pasa que ahora aparecen las coordenadas de, si tenemos vamos a suponer que tenemos dos partículas en una dimensión, pues la ecuación de Rödinger tiene esta pinta. Nos va a aparecer este término que ya conocemos, vamos a escribirla independiente del tiempo, será la derivada segunda de la función de onda, que ahora va a depender de dos coordenadas, la coordenada de la partícula 1 y la coordenada de la partícula 2, esto por la derivada parcial de la partícula 1, y luego aquí vamos a tener lo mismo para la partícula 2, la función de onda que depende de las dos coordenadas, la derivada parcial con respecto a la coordenada de la segunda partícula, y luego vamos a suponer que las partículas no interaccionan entre ellas, sino que simplemente interaccionan con un potencial que exista en esa región. Vamos a poner el potencial que actúa sobre la partícula 1 por la función de onda, que depende de las coordenadas de ambas, y luego tenemos aquí lo mismo para la partícula 2, x1, x2, y esto es igual a la energía del sistema por la función de onda que depende de las dos coordenadas. En esta función de onda podemos definir dos operadores. Vamos a definir el operador h1, que va a ser menos h cuadrado partido por 2m, la derivada segunda con respecto a x1 al cuadrado, más la parte del potencial que corresponde a la partícula 1. De manera similar podemos definir el hamiltoniano, bueno, el operador h2, de manera que esta ecuación la podemos escribir como el operador 1 actuando sobre la función de onda x1, x2, más el operador 2 actuando sobre la función de onda que depende de ambas coordenadas, igual a la función de onda por la energía. x1, x2. Con esto os dejo en vuestra mano que probéis una separación de variables. En esta ecuación podéis probar una solución del tipo separada en variables, de manera que tengamos una función de onda 1 que solo dependa de la coordenada 1 y una función de onda 2 que solo depende de la coordenada 2. Si hacéis esto, lo que vais a obtener es que la parte de la función de onda que depende de la coordenada 1 tiene que satisfacer esta ecuación, que es una ecuación con pinta como una ecuación de Rödinger independiente del tiempo normal, de una partícula en una dimensión, y la otra parte tiene que hacer pues lo análogo para la segunda función de onda. Y la energía total del sistema, esta energía va a venir dada por la suma de ambas, ¿vale? Esto es lo que nos dice. Si tenemos un sistema de partículas no interaccionantes, la función de onda es simplemente el producto de las funciones de onda de cada una de las partículas que vienen dadas por estas ecuaciones de Rödinger, básicamente. Y la energía es la suma de ambas energías. Bueno, vamos a suponer que ahora en nuestro sistema de dos partículas tenemos a la partícula 1 en el estado cuántico A y a la partícula 2 en el estado cuántico B. La función de onda del sistema de dos partículas será simplemente el producto de estas dos funciones, phi sub A de x1 y phi sub B de x2. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿y si estas partículas son indistinguibles? Si no podemos distinguir la partícula 1 de la partícula 2, ¿por qué les hemos puesto nombre a la partícula 1 y a la partícula 2? Hemos dicho, esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2. En realidad no podemos hacer este marcaje que estamos haciendo aquí. Y si nosotros ahora cambiamos las partículas, no debería de cambiar nada, ¿vale? Si yo ahora defino una función prima del sistema en las que hago un intercambio de partículas, intercambio las partículas,
es decir, donde pone partícula 1 pongo partícula 2, partículas, esto nos va a quedar phi sub a de la partícula 2, ahora la partícula 2 está en el estado A y la partícula 1 está en el estado B. Y en realidad estas dos funciones de onda deberían de describir el mismo sistema sin ningún problema, porque las partículas son indistinguibles. Lo que tiene sentido físico, ya lo hemos comentado, no es la función de onda en sí, sino es el módulo al cuadrado de la función de onda, que nos da la densidad de probabilidad. Lo que tiene que ser iguales son el módulo al cuadrado de estas funciones. Entonces, si calculamos el módulo al cuadrado de estas funciones, tenemos que phi sub a de x1, phi sub b de x2, el módulo al cuadrado tiene que ser igual al módulo al cuadrado de esto. Phi sub a de x2, phi sub b, x1. ¿Vale? Estas tienen que ser iguales. Para que estas sean iguales, estas dos funciones solamente pueden diferenciarse en una fase, ¿vale? Lo hemos comentado, una fase no tiene significado físico porque los módulos al cuadrado, bueno, el cálculo del módulo al cuadrado no tiene ninguna importancia, de manera que lo que tenemos es que phi sub a de x1, phi sub b de x2 tiene que ser, tiene que ser e a la i delta, una fase constante, esta otra función, x2, phi sub b, x1. De manera que vemos que el intercambiar las partículas lo único que conlleva es la aparición de una fase constante. ¿Qué es lo que ocurre si ahora yo vuelvo a intercambiar las partículas? Si ahora yo vuelvo a intercambiar las partículas, lo que va a hacer es aparecerme esta fase otra vez. De manera que si yo aquí vuelvo a intercambiar las partículas, aquí lo que tendremos es, vuelvo a intercambiar, vamos a ponerlo aquí, vuelvo a intercambiar partículas. Aquí lo que tenemos es, en esta parte, aquí tenemos esto mismo, no voy a cambiarlo, esto es esto. Y ahora en esta parte vuelvo a cambiar las partículas, de manera que aquí me va a aparecer una fase, la misma, y esto con las partículas intercambiadas, de manera que aquí me aparecerá phi sub a de x1, phi sub b de x2. ¿Vale? Dentro del formalismo de la mecánica cuántica se puede definir un operador, que es el operador de intercambio de partículas, que bueno, lo estudiaréis el año que viene. De manera que esto lo que implica es que e a la i 2 delta tiene que ser igual a 1. Y esto lo que implica, a su vez, es que e a la i delta puede tomar solamente dos valores, o más o menos 1. De aquí no podemos justificar lo que vamos a decir a continuación de manera rigurosa, pero en la naturaleza hay dos tipos de partículas, ¿vale? Hay dos tipos de partículas, hay dos tipos. Las partículas que se comportan con que tienen e a la i delta 1 y las partículas que tienen e a la i delta menos 1. Y son dos, son los bosones, que son simétricas ante el intercambio de partículas, corresponde el signo positivo, y luego tenemos los fermiones, que son antisimétricas. Ahora vamos a verlo más en concreto, simétricas. Y esta simetría y antisimetría se le exige a la solución de la ecuación de Redinger, ¿vale? La solución de la ecuación de Redinger tiene que tener la simetría adecuada de las partículas con las que se está trabajando, ¿vale? La solución de la ecuación de Redinger tiene que tener la simetría adecuada. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Para el caso de dos partículas, el año que viene generalizaréis esto a un número arbitrario de partículas, pero se construye la función de onda así. En este ejemplo que hemos hecho, por ejemplo, tendríamos que construirla así. La primera función de onda para la partícula 1, la segunda para la partícula 2, y luego aquí aparece un más menos, depende de qué tipo de partículas estemos utilizando. Aquí quedaría phi sub a x2, phi sub b x1. De manera que si utilizamos el signo positivo, esto es simétrico ante el intercambio de partículas. Si yo cambio aquí la partícula 1 por la partícula 2, la función de onda no cambia para nada. Eso corresponde a un e a la i delta igual a 1. ¿Vale? Aquí quedaría 1 y no habría pasado nada a la función de onda. Y si aquí con el signo negativo, tenemos que si cambiamos la partícula 1 por la partícula 2,
la función de onda adquiere un signo menos delante, ¿vale? Y eso es una solución antisimétrica. De manera que esta es antisimétrica. De manera que si estamos trabajando con bosones tenemos que buscar las soluciones de la ecuación de Redinger y luego al final tenemos que simetrizar la solución, ¿vale? Porque tenemos que exigir a la ecuación de Redinger que tenga la simetría que represente a esas partículas. Si estamos trabajando con fermiones hacemos lo mismo, resolvemos la ecuación del Redinger normal, pero al final a la solución tenemos que antisimetrizarla. Y aquí ahora vais a ver cuál es el origen de una cosa que habéis oído desde hace mucho tiempo, que es el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué ocurre si el estado cuántico A es igual al estado cuántico B? ¿Vale? Si A es igual a B, si tenemos a las dos partículas en el mismo estado cuántico, para el caso de los bosones, pues no parece que pase nada demasiado raro, simplemente aquí, aquí aparece un factor 2, habría que volver a normalizar esto posiblemente, pero ¿qué ocurre cuando la función es antisimétrica? Si A es igual a B, aquí tenemos phi sub A y aquí phi sub A, de manera que esto es 0, ¿vale? Para el caso antisimétrico tenemos que la función de onda se anula. Y esto lo que nos dice, una función de onda nula es una solución trivial que no tiene ningún significado físico. Esto lo que nos dice es que dos fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico, ¿vale? Y esto es el principio de exclusión de Pauli. Principio de exclusión de Pauli. Y eso tiene un efecto inmediato sobre cómo vamos a trabajar en física estadística con los diferentes tipos de partículas, ya que las estadísticas van a ser diferentes. Vamos a poner un ejemplo de dos partículas, ¿vale? Ejemplo de dos partículas. Tenemos dos partículas. Tenemos dos partículas y vamos a suponer que tenemos dos niveles, ¿vale? Tenemos simplemente dos niveles de energía. Un nivel aquí y otro nivel aquí. Vamos a primero hacer el ejemplo de partículas distinguibles. Partículas distinguibles. Si tenemos dos partículas distinguibles, por ejemplo el triangulito y el círculo que utilizamos el otro día, ¿cuántos microestados hay posibles? Bueno, puedo ponerlo aquí y aquí, esto es un microestado posible, puedo poner el círculo y el triángulo en el nivel de arriba, puedo poner el círculo aquí y el triángulo aquí, puedo poner aquí los dos, ¿vale? Y creo que no me dejo ninguno. Hay cuatro microestados posibles. Hay cuatro microestados posibles. En el caso de bosones, si ahora voy a bosones, ¿vale? Vamos a poner aquí bosones indistinguibles. En los bosones no tenemos por qué cumplir el principio de exclusión de Pauli, de manera que los bosones pueden estar, si quieren, en el mismo estado cuántico. Cada una de las líneas que estoy dibujando aquí representan estados que vamos a suponer no degenerados. Si tenemos aquí dos bosones, por ejemplo dos circulitos, pues podemos tener los dos bosones abajo, podemos tener uno abajo y otro arriba, y podemos tener los dos arriba. Y estos son los tres microestados posibles. El número de microestados es igual a 3. ¿Qué es lo que ocurre con fermiones? Con fermiones, si tenemos ahora dos fermiones, dos circulitos también, nosotros podemos tener un fermión aquí y otro fermión aquí. ¿Podemos tener dos fermiones aquí? No, hemos dicho que no podemos tener dos fermiones en el mismo estado cuántico, de manera que tanto esta posibilidad como esta, que se cumplen para bosones, no se cumplen para fermiones, ¿vale? Y esta no pueden ser para fermiones, de manera que en el caso de fermiones, el número de microestados que tenemos para dos fermiones indistinguibles en dos estados de energía, en dos estados cuánticos, es solamente 1. Vamos a estudiar primero el caso de los fermiones. Los fermiones obedecen lo que se conoce como la estadística de Fermi-Dirac, ¿vale? Esto es para fermiones. Y ejemplos de fermiones hay muchos, ¿vale? Ejemplos de fermiones hay muchos. Por ejemplo, hemos dicho que los electrones son fermiones, los protones, los neutrones. Por ejemplo, el helio 3 también es un fermión porque está compuesto por un número impar de nucleones. Número impar de nucleones. Si tenemos un número impar de nucleones agrupados en un átomo, nucleones, entonces eso va a ser un fermión, ¿vale? Y hay muchos fermiones más. Estos son los ejemplos más típicos. Y estos fermiones ya hemos dicho que tienen que cumplir el principio de exclusión de Pauli. Vale, vamos a aprovechar lo que hemos estado trabajando con paquetes, ¿vale? Que teníamos aquí los niveles de energía, que eran estos paquetes de estados. Entonces teníamos aquí, por ejemplo, el paquete I, que tenía una energía E sub I, con una degeneración G sub I, y también tenía aquí N sub I partículas. En el caso de fermiones, lo que se va a tener que cumplir es que si aquí tenemos en este nivel un número de estados cuánticos G sub I, y los fermiones tienen que estar cada uno en su estado cuántico, tenemos que G sub I siempre va a tener que ser mayor o igual que N sub I, ¿vale? Esto se va a tener que cumplir para que los fermiones en este nivel esté cada uno en un estado cuántico diferente. Entonces, cuando nos fijamos en el paquete I, vamos a hacer aquí ahora un zoom del paquete I, ¿vale? Este paquete que teníamos aquí, este es el paquete I.
paquete I. Aquí teníamos todos los estados cuánticos, estas líneas representaban cada una un estado cuántico, que luego los agrupábamos todos con la misma energía, con energía epsilon sub I. Aquí lo que vamos a tener es n sub I, aquí tenemos, acordaros, aquí hay g sub I estados. G sub I estados. Vamos a tener n sub I partículas, entonces habrá n sub I estados ocupados, n sub I estados ocupados. Si tenemos, por ejemplo, pues aquí tenemos dos partículas, tendrá este estado estará ocupado y este también estará ocupado. Lo que no vamos a poder tener es las dos partículas en el mismo estado cuántico, algo que sí va a poder pasar con bosones. Entonces tendremos n sub I estados ocupados y tendremos g sub I menos n sub I estados libres, estados no ocupados. Esto es lo que tendremos. ¿Y cuántas maneras habrá entonces de ordenar estas dos partículas o estas n sub I partículas en los g sub I estados? Bueno, pues si pensamos con objetos, que igual os es más fácil, tendremos esto, tendremos n sub I estados ocupados y g sub I menos n sub I estados no ocupados. De manera que tendremos n sub I rayitas con punto, estados ocupados, y tendremos g sub I menos n sub I rayitas sin partícula. ¿Vale? Tendremos n sub I objetos de un tipo repetidos y g sub I menos n sub I objetos de otro tipo no repetidos. Entonces, el número de microestados que tenemos, el número de maneras que tenemos de organizar estas dos partículas, vendrá dada por el número total de objetos, que será g sub I, ¿vale? G sub I menos n sub I más n sub I tiene que ser g sub I factorial, y luego tenemos las repeticiones de cada uno de los tipos de objetos que tenemos. Como tenemos rayitas y rayitas con el punto, pues tendremos dos tipos de objetos, unos repetidos n sub I veces y otros repetidos g sub I menos n sub I veces. Y aquí aparecen estos dos factoriales. Cuando miremos el número de microestados del sistema completo, tenemos que multiplicar todos los paquetes, todos los omega sub I de todos los paquetes, y tendremos que el total será el producto para todos los paquetes. Vamos a poner el subíndice de j de g sub j factorial partido de n sub j factorial, y aquí tendremos g sub j menos n sub j factorial, ¿vale? Y esto es el número de microestados que tenemos para fermiones. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre. Tenemos el número de microestados. ¿Cuál será el estado de equilibrio? Pues el estado de equilibrio será el que maximice el número de microestados, según el segundo postulado de la física estadística. Entonces vamos a maximizar esto con las ligaduras. Y bueno, mejor que maximizar esto, como hemos dicho otras veces, vamos a maximizar el logaritmo de esto. Y el logaritmo de esto queda, vamos a escribirlo aquí, el logaritmo de esto queda la suma, el producto se convierte en una suma y nos va a quedar el logaritmo de g sub j, logaritmo, esto es una suma en j, el logaritmo de g sub j factorial menos el logaritmo de n sub j factorial menos el logaritmo de g sub j menos n sub j factorial. Y aquí ahora, si desarrollamos la fórmula de Stirling, esto nos va a quedar, esto es todo aquí, esto es la suma en j, y aquí nos queda el logaritmo de g sub j, no nos va a hacer falta derivar esto, así que no lo voy a desarrollar, nos va a quedar menos n sub j, logaritmo de n sub j, más n sub j, y luego aquí nos queda menos g sub j menos n sub j, logaritmo de g sub j menos n sub j, más n sub j menos g sub j menos n sub j. Esto es lo que nos queda. Y aquí nos queda que este nj con este nj se nos van. Entonces ahora construimos la función, esta que hemos hecho otras veces, con dos multiplicadores de Lagrange. Aquí también vamos a tener que se conservan la energía y el número de partículas, y luego aquí tenemos los n sub j, y esto va a ser el logaritmo de omega, que viene dado por esto, más alfa por n menos la suma de las n sub j, más beta por u menos la suma de las n sub j epsilon sub j. Estas son las dos ligaduras que tenemos. Si hacemos las derivadas con respecto a los multiplicadores de Lagrange, vamos a recuperar las ligaduras como siempre, y si hacemos la derivada de esto con respecto a un n sub i, y aquí nos va a quedar, de este sumatorio solamente nos va a importar el que corresponde al j igual a i, nos va a quedar la derivada de esto, que va a ser menos el logaritmo de ni menos 1, y luego aquí nos va a quedar la derivada de esto con respecto a n sub i, que nos va a quedar más el logaritmo de g sub j menos, bueno, g sub i menos n sub i, más 1.
Y luego tenemos esta parte que nos queda menos alfa menos beta e sub i. Este 1 con este 1 se nos va, y esto es igual a 0, porque estamos buscando el extremo, y de aquí nos queda que el logaritmo de g sub i menos ni partido de n sub i, esto es n sub i, disculpad, es igual a alfa más beta epsilon sub i. Tomando exponenciales, esto nos queda que g sub i menos n sub i partido de n sub i es igual a e a la alfa por e a la beta epsilon sub i, y aquí podemos, esto queda g sub i partido de n sub i menos 1, de aquí podemos despejar n sub i partido por g sub i, que nos va a quedar 1 partido de e a la alfa por e a la beta epsilon sub i más 1. Esto es lo que nos va a quedar. Y beta va a tener el significado que ha tenido hasta ahora, 1 partido por kT. Alfa, aquí no vamos a poder aplicar la ligadura de manera tan sencilla, pero alfa, como en el caso anterior, va a estar relacionado con el número de partículas, ¿vale? Alfa está relacionado con el número de partículas. Y es el que se va a ocupar de que el número de partículas sea constante en esta expresión que hemos conseguido. Este cociente tiene nombre propio y esto se suele poner como f sub i, y es lo que se conoce como el número de ocupación. Número de ocupación del nivel i. Y como n sub i siempre tiene que ser menor que g sub i, hemos dicho que g sub i siempre será mayor o igual que n sub i, esto implica que el número de ocupación va a estar siempre dentro del intervalo 0,1. ¿Qué significa tener un número de ocupación 1? Pues si tenemos un número de ocupación 1, esto implica que n sub i es igual a g sub i, y eso significa que todos los estados cuánticos del nivel con energía E sub i están ocupados. Si tenemos un número de ocupación 0, significa que ningún estado cuántico del nivel con energía epsilon sub i está ocupado. Si tenemos un número de ocupación de 0,5, significa que la mitad de los estados cuánticos de ese nivel están ocupados. Vamos a estudiar ahora la estadística para bosones, que se conoce como la estadística de Bose-Einstein, ¿vale? Bosones. Ejemplos de bosones son, por ejemplo, los fotones. Los fotones son bosones. Los fonones, que lo estudiaréis el año que viene en física cuántica, son unas pseudopartículas que se estudian en cristales sobre todo. O, por ejemplo, un átomo de helio 4, que está compuesto por un número par de nucleones, está compuesto en número par de nucleones. Eso también es un bosón. ¿Vale? Hay más ejemplos, pero vamos a poner estos 4. Os sonará el bosón de Higgs, que también es un bosón, etcétera, etcétera. Para estudiar la estadística de los bosones vamos a reutilizar un resultado que ya tuvimos para partículas indistinguibles, cuando todavía no estábamos estudiando las estadísticas cuánticas, y es que cuando nosotros hicimos el cálculo de microestados para partículas indistinguibles, no hicimos ninguna suposición de que las partículas no pudieran de que dos partículas no pudieran ocupar un mismo estado cuántico. Entonces el resultado que obtuvimos para el número de microestados en uno de aquellos paquetes, que era n sub i más g sub i menos 1 factorial partido de n sub i factorial y g sub i menos 1 factorial, esto lo vamos a poder seguir aprovechando. Vamos a seguir estando en un régimen en el que el número de partículas y el número de estados en cada nivel va a ser siempre mucho mayor que 1. De manera que este 1 lo vamos a poder despreciar. ¿Vale? Este 1 lo vamos a poder despreciar y esto lo vamos a aproximar por n sub i más g sub i factorial partido por n sub i factorial g sub i factorial. Aquí luego nosotros hicimos una aproximación más para obtener aquella fórmula que teníamos para partículas indistinguibles, que quedaba algo así como g sub i a la n sub i partido del n sub i factorial. Esto es lo que nos quedaba en el caso de partículas indistinguibles, haciendo la suposición de que g sub i era mucho mayor que n sub i, pero esa suposición no la vamos a poder hacer. Entonces vamos a tener que trabajar con esta expresión. El número de microestados total del sistema será el producto de todos estos paquetes, del número de microestados de cada uno de estos paquetes, y esto nos va a quedar el producto en J de n sub j más g sub j factorial partido por n sub j factorial g sub j factorial. Y esto es lo que vamos a tener que
que maximizar teniendo en cuenta las ligaduras que son las de siempre. Vamos a calcular el logaritmo de esto porque es lo que vamos a maximizar. El logaritmo de esto va a ser una suma en j de el logaritmo, vamos a utilizar ya la fórmula de Stirling directamente, nos va a quedar n sub j más g sub j por el logaritmo de n sub j más g sub j menos n sub j menos g sub j, y luego tenemos aquí menos, y vamos a utilizar aquí también Stirling, n sub j logaritmo de n sub j más n sub j, y luego aquí tenemos menos el logaritmo de g sub j factorial. Este no nos va a hacer falta desarrollarlo. Ahora construimos la función de siempre con los dos coeficientes, los dos multiplicadores de Lagrange. Aquí tenemos las n sub j y esto va a ser el logaritmo de omega menos lo más alfa por n menos la suma en j de las n sub j más beta por u menos la suma de las n j por las epsilon sub j. Y ahora hacemos la derivada de esto con respecto a los multiplicadores de Lagrange, obtenemos las ligaduras y hacemos la derivada con respecto a una n sub i. Cuando hacemos esta derivada, que vamos a igualar a 0, de todo este sumatorio solo tenemos que tener en cuenta el n sub i que estamos estudiando, y aquí nos va a quedar logaritmo de n sub j más g sub j más 1, y luego aquí nos va a quedar menos 1. Bueno, en realidad con este se nos va, ¿vale? Así que aquí no nos hace falta poner nada, y aquí nos queda menos el logaritmo de n sub, vamos a poner n sub i, disculpad, siempre me lío con los subíndices, n sub i, nos queda menos el logaritmo de n sub i, menos 1, esto, y luego nos queda la parte de los multiplicadores, que nos va a quedar menos alfa y menos beta por epsilon sub i, y esto es igual a 0. Este 1 con este 1 se nos va, y aquí lo que tenemos es que el logaritmo de n sub i más g sub i, bueno, esto dividido entre n sub i, está aquí restando, esto nos queda igual a alfa más beta epsilon sub i. Tomamos la exponencial de esto nos queda n sub i más g sub i partido por n sub i, nos queda e a la alfa por e a la beta epsilon sub i, y ahora aquí lo que tenemos es n sub i partido de n sub i, que es 1, más g sub i partido de n sub i, de manera que vamos a poder escribir n sub i partido por g sub i, que es lo que conocemos como el número de ocupación, como 1 partido por e a la alfa por e a la beta epsilon sub i menos 1. He escrito aquí los números de ocupación para ambas estadísticas, que se pueden escribir de manera compacta así, 1 partido de e a la alfa por e a la beta epsilon sub i más 1 para fermiones y menos 1 para bosones. Es interesante ver aquí que podemos recuperar la estadística de Maxwell-Boltzmann haciendo la suposición de que g sub i es mucho mayor que n sub i. Si g sub i es mucho mayor que n sub i, eso significa que esto es algo muy pequeño, y para que esto sea algo muy pequeño tenemos que tener que e a la alfa por e a la beta epsilon sub i tiene que ser mucho mayor que 1. Si esto es mucho mayor que 1, podemos despreciar este más menos 1, aquí no pinta nada en ese caso, lo podemos despreciar y recuperamos la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿vale? Con esto recuperamos la estadística de Maxwell-Boltzmann que ya hemos estado estudiando.